Muchas gracias, muchas gracias. En realidad, Víctor es mi amigo, por eso nomás tiene una opinión muy este, sesgada, ¿verdad? No, 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 dije muy pocas cosas de vos, doctor. Que pucha, si digo no, todo tu currículum, vamos a terminar la conferencia hoy así, con tu no, currículum. pero vos sabés que eso es tan relativo lo del currículum. En Así serio, es, así es. sí. Lo único que realmente vale es ser hijo de Dios y ser paraguayo. Eso sí que vale, eso Estoy sí que vale, contigo. sí. Eh, Yo creo que hoy podríamos empezar de manera un poco diferente, Víctor. Yo voy a hacer algo que no suelo hacer. Me encanta. Cuando nosotros hablamos, a Creo que se veces nos pensamos, fue esa parte del internet del doctor Fernando. No sé si podrías volver a repetir, doctor. Salió un poquito trabado. bueno, decía, avísenme si el internet no está correcto. Vamos a cambiar de señal, ¿sí? Súper. Sí, decía que primero tenemos que saber muy bien qué es ser poderoso. A veces no es tan sencillo, ¿eh? Porque si no entendemos lo que es ser poderoso, no vamos a entender lo que es el Paraguay poderoso. Vamos a creer que Paraguay poderoso es poderoso porque tiene plata o porque su ejército es grande. Y eso realmente, en el fondo, no es ser poderoso. Les doy un ejemplo. Japón, por ejemplo, es el segundo país más rico del mundo. Japón está en problemas. ¿Saben por qué? Porque desde el año 94 que ya no crece más. Se estancó su crecimiento. Ustedes van a decir, sí, pero tienen mucha plata. Bueno, pero a lo mejor eso es lo único que tienen, ¿verdad? Porque no tienen recursos naturales. Tienen altísimos índices de suicidio. Eh, Su sistema de salud es bastante malo. Enfermarse ahí, uno probablemente se queda en la ruina, ¿verdad? Yo no digo que nosotros tengamos el mejor sistema de salud, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no todo lo que brilla es oro. Eh, yo no sé si ustedes conocen que hay japoneses que están tan debilitados emocionalmente que ya no salen ni de sus habitaciones ni de sus piezas. Están encerrados. Son jóvenes casi todos porque en la cultura de ellos se fue degradando. Y esa degradación cultural de ellos tienen una cultura del trabajo hasta hoy, tienen una cultura de la responsabilidad, pero es todo lo que tienen. No tienen más que eso. Y ustedes me van a decir, pero eso es suficiente para generar dinero. No, no es suficiente. Porque también tienen que ser personas sanas, personas que están orgullosas de sí mismas, personas que aman la libertad. Y bueno, te va por contar, hay 1 millón de jóvenes japoneses, se les dice los hikikomoris, que ya no salen de sus habitaciones. 1 millón. Entonces no es tener dinero nomás, no es eso, es mucho más que eso. Ser poderoso no es tener dinero, eso es tener poder. A ver, ahí algunos están diciendo, ¿pero qué dijo? No, una cosa es ser poderoso, otra cosa es tener poder, ¿sí? Pero para poder entender cuál es la diferencia, hay que entender una cosa. El que tiene poder lo puede perder. Por ejemplo, ¿quién tiene poder? Alguien que tiene un cargo importante, pero llega su tiempo y ese cargo tiene que venir otra persona, por lo menos en democracia. Entonces, él no es poderoso, él tiene poder porque lo va a perder, ¿verdad? Lo mismo el dinero se puede perder de la noche a la mañana. Por ejemplo, yo he visto estancias desaparecer en mesas de operaciones. Ustedes ya entienden lo que quiero decir. Una persona
que cree que puede comprar la salud con su dinero está equivocada. ¿Qué pasa si tiene dinero? Porque todo el día está preocupado porque va a perder su dinero. Entonces esa persona se va debilitando físicamente, su salud se va deteriorando y al final pierde su salud y su dinero. Entonces, esa persona que tenía dinero, a lo mejor gracias a su dinero era poderosa, pero, mejor dicho, tenía poder, pero no era poderosa. ¿Se entiende la diferencia? Y entonces, ¿quién es poderoso? Bueno, antes de entender qué es lo que es ser poderoso, tenemos que saber qué es el poder, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a compartir ya pantalla para poder ver un poquito cómo era el Paraguay y por qué le llamamos Paraguay poderoso, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el poder? Seguramente algunos están pensando ya ahí, ¿qué es? Ahí les veo a Estela, a Marcio, a Cristina. ¿Qué es el poder? Bueno, el poder es la capacidad de influenciar de alguna manera sobre las personas. Por ejemplo, si yo tengo poder, le puedo pedir a un grupo de personas que se vayan a trabajar a mi casa y organizar una fiesta. Y ellos van a trabajar en mi casa y yo voy a comprar la comida y voy a poner la música, voy a hacer una gran fiesta. Entonces yo estoy influenciando en la gente. Yo contraté contraté la comida, contraté los mozos, o sea, yo le estoy influenciando a gente para que haga lo que yo necesito que se haga. Eso es poder, ¿verdad? Quiere decir que el dinero es una forma de poder. Y sí, es una forma de poder. Es una forma transferible de poder. También hay otra forma de poder que es el poder legal. Y recién lo decíamos, una persona que está en un cargo tiene la lapicera, ¿verdad? Y cuanto más importante el cargo, más poderosa su lapicera, ¿verdad? Pero otra vez decimos, eso es por un tiempo. A lo sumo en democracia, depende del país, pueden ser un periodo, 2 periodos. Si es un cargo importante como el de presidente, él puede delegar él puede delegar el poder prácticamente en los ministros, en los viceministros, directores, pero no puede delegar la responsabilidad. O sea, se entiende, tiene poder, pero la responsabilidad no se puede delegar. Entonces, esas son formas de tener poder, pero otra cosa es ser poderoso. Les doy un ejemplo. Interesante, ¿Qué, ¿no? No escuché cómo. qué pasa si les pongo acá, a mi izquierda, está una persona que tiene dinero? Tiene dinero, ¿sí? Mucho. Y acá a mi derecha está una persona que no tiene dinero, ¿sí? Este de mi izquierda, que tiene dinero, no tiene estudios, no sabe invertir dinero, tiene nomás dinero, pero él no sabe cómo invertir, no sabe cómo ganar dinero, no sabe cómo retener su dinero. Él tiene dinero, punto. Acá a la derecha está esta persona que no tiene todavía dinero, pero él sabe cómo ganar dinero. Él sabe cómo invertir dinero. Él sabe cómo retener dinero. ¿Quién es más poderoso? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Evidentemente, todos se van a dar cuenta de que el poderoso está acá. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, este que sabe cómo ganar dinero es poderoso. Este que no sabe cómo ganar dinero, aunque tenga dinero, él tiene poder, pero él no es poderoso. ¿Se entiende? Él tiene poder, pero no es poderoso. Este no tiene poder. Él es poderoso. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Bueno, quiere decir que el poder verdadero, el legítimo, así se llama, viene de la persona, está adentro de la persona. ¿Sí? Si una persona, por ejemplo,
Pero es más complejo que eso, porque esa persona poderosa no es solamente poderosa porque sabe ganar dinero o porque sabe retener dinero. No todo el poder tiene que ver con el dinero. Yo diría que una pequeña parte del poder tiene que ver con el dinero, porque hay otras cosas que son tan o más importantes que el dinero. Por ejemplo, ¿qué pasa con la inteligencia? Claro, una persona inteligente es más poderosa que una persona que no lo es. ¿Qué pasa con la sabiduría? Aún más importante. ¿Qué pasa con la salud? También, porque si no tiene todo eso, pero no tiene salud, entonces ¿de qué sirve? Una persona sana es una persona poderosa. Una persona con disciplina es una persona poderosa. Una persona con carácter es una persona poderosa. Una persona con una identidad sana es una persona poderosa. Una persona que no está en las drogas, comparada con una que sí está adicta a las drogas, ¿cuál es más poderosa? La que está sana emocionalmente, mentalmente, la persona creativa, esa es la persona poderosa. Porque estas características son en el ser y no es algo que uno tiene, ¿sí? Uno puede tener un título, pero ¿de qué sirve el título si ese título no refleja lo que la persona es? Había un doctor famoso acá que vino al Paraguay, famoso en el mundo. Él hacía experimentos con seres humanos, pero experimentos muy crueles. Se llama José Mengele. Él era un médico que trabajó en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, era un nazi. Y vino a refugiarse a la Argentina primero y después, cuando cayó el gobierno de Perón, cuando le pillaron que estaba en Argentina. Y vivió en Itapúa un tiempo, después vino a Asunción, y acá donde está la Recoa, uno de los sobrevivientes del holocausto judío era un dueño de un negocio de la Recoa. Y él, Mengele, entra a ese negocio sin saber de que ahí estaba un sobreviviente del holocausto que le conoció. Este señor le gritó y salió corriendo y se fue al Brasil. Allá vivió unos años y finalmente murió ahogado. Bueno, él tenía un título universitario, pero era una persona horrible, un asesino. Entonces, el hecho de tener un poder, porque el poder, el verdadero, siempre es para el bien, no es para el mal. El que hace el mal pierde su poder intrínseco. A lo mejor gana dinero, pero ese poder legítimo lo pierde. Por eso se dice que pierde autoridad. Por ejemplo, un papá. Acá tengo un papá malo, acá a la izquierda y acá a la derecha tengo un papá bueno. Este papá malo pierde autoridad constantemente cada vez que hace algo malo. Sus hijos no quieren ser como él. Sus funcionarios, sus empleados le odian. Lo que él dice no impacta más que negativamente, porque es una mala persona. No tiene poder. No tiene autoridad. ¿Sí? A lo mejor tiene dinero, a lo mejor tiene un cargo, pero él no es poderoso. ¿Entiendes? Acá está el papá bueno, el papá que hace lo correcto frente a sus hijos. Ese es un papá poderoso. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando nosotros hacemos lo correcto, cada vez que hacemos lo correcto, cada vez somos más poderosos. ¿Se entiende? O sea, y cada vez, al contrario, cada vez que hacemos algo que nos disminuye, que nos degrada,
hacemos algo en contra de alguien, o somos egoístas, o somos soberbios. Cada vez que nos equivocamos, perdemos poder. Entonces, ¿qué es una persona poderosa? La que hace lo correcto, la que sabe proceder, la que es inteligente, la que es, ojo, ve, el verbo ser, no el verbo tener, el verbo ser. La que es creativa es poderosa, ¿eh? La que tiene ideas que pueden cambiar para el bien a una situación, la que se sacrifica por los demás, la que hace lo correcto, la que tiene valores, esa es una persona poderosa. La que se niega a sí misma. ¿Cómo se niega a sí misma? Porque no es fácil negarse a uno mismo, ¿verdad? Requiere fuerza. ¿Y quién es el poderoso? El que tiene fuerza. ¿Fuerza para qué? Para hacer lo correcto. Ese es el poderoso. El poderoso es el que viene con una idea que puede cambiar circunstancias, que viene con creatividad, que viene con disciplina, que viene con carácter. Ese es el poderoso. El que tiene una profesión que ejerce, ese también es poderoso. ¿Y qué pasa si juntamos todo? ¿Qué pasa si juntamos en una sola persona la disciplina, la inteligencia, el carácter, la bondad, los valores, la responsabilidad, el respeto? Ah, no, entonces ya ese sí que es poderoso. Por eso nosotros hablamos de un país poderoso. Porque las evidencias, lo que dice la historia del Paraguay, que no mucha gente conoce lastimosamente, es que este era un pueblo, una nación de gente poderosa. Es más, ¿qué pasa si hay muchas personas poderosas? No que tienen poder, que son poderosas y se unen. Ahí es donde hacen historia. ¿Por qué? Porque a lo mejor los débiles se unen para tener fuerza, pero los poderosos se unen para hacer historia. Y eso es lo que hizo el Paraguay. Hizo historia en el mundo, pero los paraguayos tenemos una muy mala costumbre, los paraguayos más modernos, ¿verdad? Que es hablar mal de nosotros mismos. Realmente hay un deporte, yo me suelo reír a veces, el deporte se llama el deporte, ese deporte es espectacular, se llama HSS. HSS. Ahí, ¿cómo se llama el deporte? Hablar sin saber. Ese es el deporte, lo juega todo el mundo, todos los países. Pero los paraguayos somos campeones, me parece. Hay veces que tenemos que averiguar lo que vamos a decir y no ser simplemente estaciones repetidoras de lo que yo escuché, ¿verdad? Y bueno, ¿y quién gana en ese deporte? El más irresponsable es el que gana, ¿verdad? HSS, hablar sin saber. Yo no quiero más jugar ahí. Yo jugaba también ahí, ¿verdad? Era un crack en ese deporte. Era un número 9 era yo, ¿verdad? Metía cada gol ahí en ese deporte, pero decidí no hacer más eso. Decidí pensar, averiguar y ahí decir algo. Y cuando me determiné a hacer eso, empecé a ver de que yo era muy ignorante de lo que era el Paraguay. Y ustedes van a decir, pero ¿y por qué los historiadores no nos contaron? Y la verdad es que es una respuesta complicada. En primer lugar, porque los historiadores tienen como función analizar documentos, contar lo que encontraron, pero para poder mostrar toda la película completa, hace falta que esa persona no solamente conozca de historia, porque la historia es como el presente, ¿verdad? A ver, ¿cómo es el presente? Acá en el presente hay antropólogos, hay
fisiólogos, hay médicos, hay 1000 profesiones. Bueno, en el pasado también. ¿Por qué nosotros para analizar el presente vamos a necesitar tantas profesiones? Y guauque para el pasado, como decimos los paraguayos, guauque, vamos a necesitar solamente un historiador. En realidad, los psicólogos tienen que analizar, los antropólogos tienen que analizar la historia, los sociólogos tienen que analizar la historia, también los bioquímicos, ¿verdad? También todas las profesiones tienen que mirar al pasado. Entonces, no dejemos solamente que los historiadores nos cuenten la historia. Entonces, si entienden lo que les quiero decir. La historia del Paraguay es demasiado compleja, porque el Paraguay es complejo. Hay una cosa que tendemos a pensar falsamente. El Paraguay no es pequeño, el Paraguay no es simple, el Paraguay no es sencillo, es complejo. Su historia es la más rica de este continente, la más gloriosa y la más trágica al mismo tiempo, porque muchas cosas han pasado aquí que no han pasado en otros lugares. Por ejemplo, en toda América hubo muertos para ser independientes, menos en Paraguay. Yo les decía esto del Paraguay poderoso, de qué es ser poderoso, porque si no entendemos eso, no vamos a poder comprender que realmente el Paraguay es un país poderoso. Ahora, ¿qué efecto tiene en un país cuando mucha gente es poderosa? Y bueno, hay un país en la actualidad que puede contestar eso. Se llama Suiza. Ese país es muy especial. La gente no lo conoce muy bien porque ellos tampoco tienen mucho interés en que se conozca su país. Pero un país tan estable que ni siquiera las guerras mundiales le mueven, ¿verdad? Imagínense en Europa, ellos están en el centro de Europa, literal, el centro de Europa. Y ocurrieron 2 grandes guerras mundiales y a ellos no les afectó. ¿Por qué no les afectó? Precisamente porque eran poderosos. Y la gente cree erróneamente de que ellos son muy estables porque tienen mucho dinero. Y es al revés. Es al revés. Imagínense lo estables que son, que la Federación Suiza, así como la conocemos hoy, tiene 800 años. Italia como país no tiene 200 años. Alemania como país no tiene 200 años. Pero la Federación Suiza tiene 800 años. Entonces, cuando ellos se les propone, por ejemplo, entrar a la Comunidad Europea, o mejor dicho, a la Unión Europea, ya se llama hoy, ellos dicen, no, ¿para qué nosotros vamos a entrar ahí si no necesitamos? ¿Y cuál es, por qué ese país es distinto? Y porque la gente es independiente. La gente es libre. Y es poderosa. Y cuando, ¿se acuerdan antes de que se corte la señal? Lo que decíamos, cuando la gente es poderosa, entonces se asocia y hace historia. Pero no es que se asocia para ser poderosa, ¿entiende? Se asocia para ser más poderoso, pero no para ser poderoso. Y esa es una gran diferencia, porque vamos a suponer que un grupo de jóvenes se asocien, pero entre esos jóvenes no hay un pensamiento moral. Entonces va a ser una pandilla, no va a ser un grupo para hacer el bien, ¿se entiende? Entonces todos los que forman parte de esa pandilla van a hacer desastre, pero lo que van a estar haciendo es malo, no es bueno, porque ellos no saben hacer el bien, no tienen esa capacidad. Entonces ellos no son poderosos, ellos son débiles, porque el que hace lo incorrecto es débil, no es poderoso. El que hace lo correcto es el poderoso. Y eso es lo que pasaba en el Paraguay. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué pasó eso? Bueno, pasó porque nosotros nacimos como nación de una manera distinta al resto. ¿Cómo nacimos nosotros como nación? Bueno, cuando nosotros nos formamos como nación, la cultura que encontraron
acá los europeos se parecía mucho a la de ellos. No estoy hablando de los, porque en Paraguay había dos grandes culturas antes que lleguen los europeos. Una cultura del Chaco, que eran los pueblos pámpidos, que hasta ahora existen, y una cultura en la región oriental, que eran los pueblos guaraníticos, que hasta ahora existen. ¿Y cuál era la diferencia? Que los pámpidos eran del tipo paleolítico. O sea, ¿qué significa eso? Que ellos eran cazadores, recolectores, pero ellos no sabían cultivar. Es que su tierra luego era difícil porque era seca, como el Chaco de hoy, ¿verdad? Y toda esa región de Corriente, de Resistencia, sobre todo, todo el norte argentino, la parte boliviana, todos eran pueblos pámpidos, pero los guaraníes que llegaban hasta el Atlántico eran distintos. Ellos sí sabían cómo cultivar, era una civilización del tipo neolítico, no paleolítico. O sea, ellos eran agricultores. Y la diferencia de pensamiento era muy profunda. Por ejemplo, los pueblos paleolíticos o del Chaco, los pámpidos, eran pueblos politeístas, chamánicos, que eran más violentos. En cambio, los guaraníes, como estaban acostumbrados a producir, eran bastante menos violentos, más tranquilos, más reflexivos. Sus costumbres matrimoniales, su religión, todo era distinto. Entonces, cuando se forman las familias con los varones europeos y las mujeres indígenas, porque así se fueron formando las familias en el Río de la Plata, en Paraguay específicamente. Se formaban por acuerdos con matrimonios o no, pero eran de manera consensuada, no era una imposición, no había violencia extrema, sí había violencia también, pero no una violencia extrema de la explotación del hombre por el hombre. ¿Hubo esclavitud en Paraguay? Sí hubo, pero nunca formó parte del devenir económico la esclavitud, salvo en aquellos tiempos donde existía la encomienda, pero en otros países había cosas mucho peores, ¿verdad? Como en todo lo que era Bolivia, Perú. Otra cosa que nos caracterizó en esos años es que no solamente se formaban las familias en acuerdo, sino que hubo hechos históricos que nos marcaron muy, muy grandemente. Por ejemplo, nosotros fuimos los primeros que votamos por nuestras autoridades. Se podría decir que la cuna de la democracia es el Paraguay, porque hasta nuestro primer gobernador, que fue Domingo Martínez de Irala, fue electo, no fue impuesto. Llámenle A, B o C. Pero ¿por qué digo que no fue impuesto? Porque don Pedro de Mendoza, que era el primer adelantado, él estaba enfermo. Entonces nuestro rey, que era Carlos I, nos dio la posibilidad de elegir nosotros nuestros gobernadores. Y ahí es más, esa fue la costumbre, es más, él nos permitió eso a través de un documento que se firmó el 15 de agosto de 1537. Mejor dicho, no, el 15 de agosto fue Asunción. Un mes después, 12 de septiembre, ya en dice septiembre. un chat. Imagínense, Asunción tenía un mes y nosotros ya teníamos un documento que decía que nosotros podíamos. Cuando yo digo nosotros, evidentemente no estoy hablando de mí o de ustedes, estoy hablando de nuestros antepasados, ¿verdad? Y entonces nosotros ya tomábamos nuestras propias decisiones, eso significa. Y a ver, pregúntense, teníamos nuestro propio idioma, ¿cierto? El guaraní. Además, teníamos otro idioma, que era el castellano, porque nuestro papá nos hablaba en castellano y nuestra mamá nos hablaba en guaraní, por eso hoy somos bilingües. Y por eso no pasó en ningún otro lugar, porque acá ocurrió que las familias se iban formando de esa manera. Siempre los varones eran europeos y las mujeres eran indígenas. O los hijos de ellos se volvían a casar con mujeres indígenas. Entonces, fuimos bilingües, teníamos nuestra propia cultura.
Y si nosotros, imagínense, podemos cultivar nuestros propios alimentos, no dependemos de que nadie nos dé de comer, hablamos nuestro propio idioma y tomamos nuestras propias decisiones, entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama independencia. Entonces, cuando fue creándose el Paraguay como nación, fusionando esas culturas, nosotros de repente nos sentimos paraguayos, nos sentimos nosotros mismos. Borges solía decir que una persona se conoce en un solo instante. O sea, en un instante te cae la ficha de quién sos. Y eso le pasó al Paraguay. Le cayó la ficha de quién era. Era una nación, tenía su propio territorio. Todavía todavía no era independiente políticamente, pero ya era independiente culturalmente, ya era independiente económicamente, ya era independiente alimentariamente. Entonces, llegó finalmente la independencia política completa cuando, allá por 1811, empieza el proceso de la independencia del Paraguay, que no fue en un día. Por eso algunos dicen, y con cierta razón, de que no es que el Paraguay se hizo independiente en un día. El Paraguay tuvo que luchar por su independencia. Y le costó mucho. Tal es así de que el reconocimiento de la independencia recién viene muchos años después. En el caso de Argentina, por ejemplo, Argentina recién reconoció nuestra independencia muchísimos años después. Europa también. Esos son los motivos por los cuales el hijo de nuestro presidente, que era don Francisco Solano López, el hijo, ¿verdad? El hijo de don Carlos, que después fue el mariscal López, viajó a Europa, porque había que conseguir el reconocimiento del Paraguay como país independiente. Y nuestro artículo primero, el artículo primero de la Declaración de Independencia del Paraguay dice, la República del Paraguay, esto es 1842, la República del Paraguay es para siempre, de hecho y de derecho, una nación libre e independiente de todo poder extraño. ¿Qué significa eso? Que nosotros fuimos capaces de generar nuestro propio país. Generar, digo, porque no dependimos ya de nadie. A partir del doctor Francia, ya no dependimos de nadie. ¿Y por qué eso es importante para el concepto de lo que es un país poderoso? Porque un país poderoso está hecho de gente poderosa que no depende de nadie, que es libre. ¿Qué significa eso? Que vive en su casa, en su campo, en su estancia, en su granja, donde sea que vive, pero no depende de nadie, ni políticamente, ni culturalmente, ni intelectualmente, ni alimenticiamente, ni financieramente. Entonces, vaya que sí era un país poderoso, que durante 50 años no dependió de nadie, ni de los créditos de nadie, ni de los productos de nadie. Por eso decimos Paraguay poderoso. Pero si nosotros revisamos los documentos históricos, vamos a ver rápidamente que en realidad hay una razón para eso, ¿verdad? No era cualquier cosa lo que decían los documentos históricos de cómo éramos los paraguayos. Uno cuando lee esos documentos históricos, ahí recién uno entiende que había sido que el Paraguay era un país poderoso. ¿Por qué? Porque la gente era poderosa. ¿Y qué es una persona poderosa? Recién lo vimos. Para que tengan una idea. El paraguayo que salía del sistema educativo, o sea, que terminaba el colegio, era capaz no solamente de leer y escribir, que eran los objetivos educativos más importantes. Estamos hablando del siglo XIX, primera mitad, entre 1820 a 1860, ¿sí? 1864 que estalló la guerra. En todo ese periodo,
el Paraguay, desde 1811 ya fue independiente, pero su independencia real en todos los ámbitos, me refiero el ámbito productivo, el ámbito político, el ámbito financiero, el ámbito tecnológico, llega con don Carlos Antonio López cuando el Estado era un Estado ordenado, eficiente, porque eso es lo que dejó el doctor Francia, un Estado ordenado, eficiente, serio, austero, que no gastaba más de lo que necesitaba gastar. Entonces, eso le permitió al Paraguay ser independiente en todas las dimensiones, ¿verdad? En la dimensión de la persona, en primer lugar, una persona que se veía, que se velaba por sí misma. Estaba yo diciendo justamente que cuando salía del sistema educativo no solamente sabía leer y escribir, además salía con varias profesiones, porque nuestro sistema educativo era tan práctico y tan eficiente que la persona que terminaba el colegio ya tenía una profesión como mínimo, pero la mayoría salía con 5 o 6 profesiones distintas. O sea, era herrero, era talabartero, era agricultor. O sea, él sabía cómo valerse por sí mismo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, en el mundo hoy, en todos los países, ¿cuántos son los jóvenes que salen con esa característica hoy? Que saben lo que quieren, que saben valerse por sí mismos, que son independientes. ¿Cuántos? O sea, una buena pregunta y bastante incómoda para el mundo entero. Por eso nosotros decimos Paraguay poderoso. Ahora, no se trata de que nosotros nos creamos superiores a nadie, pero lo que por lo menos se trata es que no nos sintamos inferior a nadie, porque el Paraguay le subió el voltaje a la educación, le subió el voltaje a la política nacional como sistema de gobierno, porque era un gobierno que funcionaba en unidad, no era un reino como tantos países grandes que están divididos y tienen razón. En Argentina, por ejemplo, se habla del concepto de la grieta. ¿Y qué es lo que es la grieta? Y bueno, que la mitad piensa de una manera y la otra mitad piensa de otra manera, ¿verdad? Y eso a un país le resta mucho, le resta su propio futuro. Entonces, nosotros hoy lo que vemos no tiene nada que ver con lo que se veía en el siglo XIX. Hoy nosotros vemos un país que está en reconstrucción, que tiene muchos desafíos, que no puede recordar lo que era, le cuesta. Es un país que todavía tiene dentro de sí pobreza, que todavía hay gente excluida. Está cambiando, pero todavía hay un camino por recorrer. En esa época, cuando hablamos del Paraguay poderoso, hasta que estalló la guerra de la Triple Alianza, no había pobres, no había analfabetos, nadie estaba excluido. El único que estaba excluido era aquel que quería abusar del Paraguay. O sea, los que venían acá, extranjeros, que venían con malas intenciones, a eso no se les dejaba entrar. Hay una falsa creencia en nosotros, si nosotros creemos que todo lo que viene de afuera es bueno. No es así. Hay algunas cosas buenas y hay algunas cosas malas. Entonces, Isaías, yo te pido que me des un ok para continuar si es que vamos bien.
Bueno, perfecto. Sí, seguimos nomás. Entonces no hace falta luego mirar nada en particular. Lo que hace falta es escuchar. Y entonces ahora ya entendemos por qué le llamamos Paraguay poderoso, pero no conocemos todavía los detalles de ese Paraguay poderoso. Yo creo que vale más contarles anécdotas para que ustedes entiendan cómo era la gente. Por ejemplo, ¿cómo era la gente en Asunción? ¿Cómo era la gente en el interior? Yo no sé si ustedes sabían que Asunción no siempre fue la capital del Paraguay. Otra cosa que llama la atención, pónganse un poco a pensar. Ustedes, díganme, piensen en un país y díganme su capital, ¿verdad? Y díganme si su capital es una capital que está en la frontera de ese país y que da la capital y que uno sale de la capital y ya se encuentra con otro país. ¿Cuántos países ustedes conocen que tengan esa característica? Me refiero a que salen de la capital y a lo mejor cruzan una frontera seca o cruzan un río y ya están en otro país. A ver, vamos a ver. Chile, no. Santiago está en el medio, un valle en el medio del país. Buenos Aires, no. Uruguay no está tan cerca. Uruguay hay que cruzar todo el río de la Plata. No. Brasilia, no. Brasilia está muy alejado del mar. Lima, no. Bogotá, no. Panamá, no. Guatemala, no. Venezuela, no. ¿Se animan a ir a otro lugar? Cuba, no. Estados Unidos, no. Canadá, no. Francia, no. Alemania, no. Suiza, no. España, no. A la pucha. Estoy notando un patrón. Las capitales nunca son capitales de frontera. No hay capitales de frontera. Pero en el Paraguay sí. El otro día estaba mirando unas imágenes de dron y si uno sube acá donde yo estoy, ya se ve Clorinda. Acá no. Ahí nomás ya está Clorinda. Allá está Clorinda. Nunca pensaron ustedes, pero ¿por qué el Paraguay tiene una capital de frontera? Eso es lo que dejó la guerra. Porque ahí donde hoy es Clorinda y toda la provincia de Formosa era Paraguay. No solo eso, cuando el mariscal López se va hasta Cerro Corá, él no se estaba yendo para salir del Paraguay, porque faltaba cientos de kilómetros todavía a partir de Pedro Juan Caballero, faltaba cientos de kilómetros para llegar al borde del Paraguay. Pero esos territorios se perdieron. Se perdió todo lo que hoy es la provincia de Misiones, todo lo que es la provincia de Formosa. Entonces, Paraguay perdió territorio. Paraguay no siempre tuvo a la capital como Asunción, porque en medio de la guerra tuvo que mudar su capital 3 veces. A ver, allá por enero de 1869, faltaba todavía 1 año y 2 meses para que termine la guerra. Asunción ya cayó, porque ocurrió aquello que Félix de Azara predijo una vez, 100 años antes, o 150 años, 130 años antes. Félix de Azara dijo, si Paraguay pierde el río, pierde el Paraguay. A ver, el río siempre fue la columna vertebral del Paraguay. Fíjense nomás, las ciudades que se fueron fundando se fundaban en el río y del mar y la margen oriental. Entonces ahí se fundó Pilar, así se fundó Asunción, así se fundó Concepción, y toda la gente vivía alrededor del río. Estamos hablando del siglo XIX. Y si no era ese río, entonces era el otro río, el río Paraná. Entonces, el Paraguay, cuando cayó Asunción, mudó su capital a Luque. Y de Luque, que volvió a caer, se mudó a Piribehuí. Y ahí ocurrió un hecho lamentable. No solamente lamentable, horrible.
toda la capital de Piribebuy, capital del Paraguay, cayó en un solo día y sus 1.600 habitantes murieron peleando. En realidad, 900 pelearon y murieron en las trincheras y el resto murió quemado vivo en el hospital, porque eran enfermos que estaban en el hospital. Imagínense cuando nosotros decimos, ¿cómo es que nuestros jóvenes no conocen la historia? Y realmente llama la atención, ¿verdad? ¿Por qué nuestros jóvenes y nuestros jóvenes adultos, no estoy hablando solamente de los que tienen 15, 20 años, estoy hablando de los que tienen 30, ¿verdad? Los que tienen incluso 40. No digo yo los que son de mi generación ya cerca de los 60, ¿verdad? Pero hay mucho desconocimiento. Y cuando cayó Piribebuy, eso fue un jueves, el lunes ocurrió lo de Acostañú. Y ese fin de semana también en Valenzuela murieron 50 mujeres quemadas vivas en una fábrica de azufre. O sea, todo eso venía pasando en el Paraguay, tremendo. Y lógicamente eso deja muchas heridas de guerra. Hace poco estaba leyendo un artículo de lo que dejan las guerras como efectos psicológicos en las personas. Y es terrible, pero terrible. Y eso recién se empezó a conocer hace 50, 60 años, cuando volvían los soldados de la guerra de Vietnam y resulta que se suicidaban, ya no querían hablar. Y había sido que eso siempre ocurrió después de las guerras, solamente que se empezó a registrar a partir de ahí. El ser humano, cuando le toca eso tan tremendo que se llama guerra, donde si no pierde la vida sus seres queridos, donde si no pierden la vida sus seres queridos, su país se arruina, su economía, sus tierras. Y bueno, en el Paraguay pasó todo eso. Imagínense que de la población original no se sabe cuánto exactamente, pero se calcula que alrededor de 800.000 personas vivían en Paraguay. Pero sí se sabe cuántos sobrevivieron, 200.000. Quiere decir que la mayor parte de la gente murió. Eso no existe en la historia de la humanidad, solamente en Paraguay. Paraguay tiene unas cuantas cosas, por eso decimos Paraguay no es cualquier país, que no hay ni sucedieron en ningún otro lugar. Antes que se corte la señal, yo estaba diciendo, este es el único país donde un presidente y un vicepresidente mueren en combate defendiendo a su país, en una guerra. Y no solamente en esa guerra muere la mayor parte de la gente y se arruina completamente un país. La historia del Paraguay es única en la historia de la humanidad. Repito, la historia del Paraguay es única en la historia de la humanidad. Y por si quedara alguna duda, lo vuelvo a decir por tercera vez, la historia del Paraguay es única en la historia de la humanidad. Y hay actos de heroísmo sin igual que difícilmente existan en los anales históricos y militares y no militares de todos los pueblos. Único. Mañana a lo mejor Víctor Isaías va a ser bueno, porque yo me doy cuenta de que la gente, podemos hablar del Paraguay poderoso, podemos hablar de tantas cosas, pero si no hablamos de las personas, de lo que hicieron, entonces nos falta mucho. Por eso mañana a lo mejor, en vez de hablar de datos, de cifras, se me ocurre mejor hacer algo que no es tan común, que es hablar de la gente, de los héroes, héroes civiles, héroes militares, y hacerlo una lista si es posible, con los nombres y lo que hicieron concretamente. Porque si no, vamos a seguir creyendo que el Teniente Fariña es una calle, que Capitán Vado es una ciudad donde se trafica droga,
General Genes es un club de fútbol. Nadie sabe quién es Manuela Villalba. Nadie sabe quién es Ramona Martínez. Nadie sabe quién es Luisa Valiente. Nadie. Y hoy nosotros, como Paraguay, necesitamos saber qué hicieron esas personas. Porque esos son nuestros antepasados. Así es. ¿Y de dónde viene esa idea? De que tenemos que saber lo que hicieron nuestros antepasados, del propio Mariscal López. Una vez se le presenta frente a él. Si quieren, vamos a hablar más profundamente de él mañana. Un gran personaje de nuestra historia, una persona de carne y hueso, que se llamaba José Ignacio Genes. Y José Ignacio Genes se presenta frente a Mariscal López una noche, ya casi a la madrugada, y lo que el Mariscal López ve difícilmente se puede olvidar. Se presenta frente a él y le dice: buenas noches, mi mariscal. Y levanta la mirada a Mariscal López y le ve al general Vado, al general Genes, mejor dicho, José Ignacio Genes, pilarense, feroz tipo. Le ve con más de 20 heridas de arma blanca, ensangrentado de pie a cabeza, con una espada rota en la mano y sin un ojo, porque acababa de perder el ojo. Le habían acuchillado en el ojo. Y le dice: parece que no hubo suerte hoy, Vado, le dijo, tratando de hacer pasar un poco ese momento tan difícil. Y le dice, con una gallardía, le dice este gran hombre: se me rompió nomás mi sable, mi mariscal. Se me rompió nomás mi sable. Como justificando de que no hubo victoria solamente por una picardía del destino. Unos minutos antes, él y 288 paraguayos, dirigidos por él, subieron a 2 buques brasileños a la noche, como para hundir esos barcos que venían en contra del Paraguay. Uno de ellos era el Cabral, y el otro barco, los dos barcos, tanto el Cabral como el otro acorazado, cuyo nombre ahora no recuerdo, pues ya me voy a acordar, eran parte de una flota que estaba fondeada ahí cerca de Humaitá, y acababa de ocurrir una desastrosa batalla de Riachuelo, la batalla naval más grande de América, por cierto, y había que hacer algo para defender al Paraguay. Y Vado se sube, Genes se sube con 288 hombres en la espesura del monte primero, y luego en el agua. Todos eran grandes nadadores, y así se llegan hasta los barcos, suben a los barcos, pero son descubiertos y son acribillados a balazos y a cuchillazos. Mueren todos, menos Genes, que alcanza a nadar de vuelta así mal herido hasta la otra orilla, y alcanza a llegar hasta el cuartel de López para informarle de esa noche tan mala, tan difícil. Eso fue Humaitá, doctor. Y cuando ocurre eso, el Mariscal López le mira y le dice: deme esa espada, deme esa espada. Y le saca la espada de la mano a Genes y le dice: vamos a guardar esta espada. Vamos a guardar y luego vamos a poner en un museo
para que las futuras generaciones sepan lo que fueron sus antepasados. Por eso digo que esa expresión de que para que las futuras generaciones sepan lo que fueron sus antepasados, tenemos que ejecutar nosotros. Somos paraguayos. Y esa conducta, ¿a qué se debía? O sea, no hay que quedarse simplemente en la historia, hay que analizar la historia. Ese es uno de nuestros grandes defectos como país. Nosotros incluso nos dividimos, que lopita, que altilopita, que Francia sí, que Francia no. Qué locura. Yo le voy a decir una cosa. No hay que pelearse por los personajes históricos. Hay que pelearse por el Paraguay. Hay que pelear por el Paraguay. No pelearnos entre nosotros, en primer lugar. En segundo lugar, analicemos las cosas más profundamente. Todo el mundo, el que no le quiere al Paraguay, le suele atacar al doctor Francia. Pero díganme una cosa, señores. ¿Dónde ustedes encontraron algún dictador? Porque su título era dictador. No es que él era un dictador. Era un hombre duro. Pero, ¿qué dictador de la historia, en todo caso, no hizo culto de su personalidad? Pues él no. Él no se dejaba ni retratar. Si ustedes se van a cualquier lugar donde hay un dictador, lo primero que van a ver es el retrato. Si ustedes se van a Corea del Norte, en todas las casas hay un retrato de su líder. Es más, de él y de su papá, Kim Jong-un, Kim Jong-il. Y hay de que no te inclines ante ellos. Si sos turista y pasás frente a una estatua de ellos, tenés que inclinarte, hacerle reverencia. Pero acá no, acá el doctor Francia no se dejaba ni retratar. Esa imagen que conocemos de él era su hermana. Acá tengo un cuadro, ahí le estoy mirando. Su hermana era Petrona, porque el dibujante que le quiso retratar no tuvo permiso de él, no le dijo. Dibujale a mi hermana si querés, pero a mí no, porque a mí no hace falta que se me retrate. ¿Por qué? Díganme una cosa, ¿en qué lugar del mundo hay un dictador que no solamente no hacía culto de su personalidad, un dictador que no haya robado? ¿Dónde hay? Un dictador que haya echado a patada a los aduladores. Él no dejaba que nadie venga a decirle, mi único líder. No, no había eso. En su ejército había 17 oficiales, punto, basta. Ni generales, ni nada. Eran tenientes, sargentos, básicos, nada más. Porque el poder estaba en el pueblo, en la gente. Y él depositó todo ese poder en sí mismo, pero para guardarlo, no para abusar de la gente, para que nadie abuse de la gente. Por eso en el Paraguay no había pobres, ni menesterosos, ni acá hay un chipero, Isaías. ¿Se escucha, verdad? Seguimos. Con el chipero también, ¿verdad? Sí, claro que sí, seguimos igual. Seguimos. Ese es Paraguay. Bueno, entonces, ojo con pelearse por los personajes, no analizar bien. Hay mucha gente muy crítica, pero sin pensamiento crítico, que no es lo mismo. Porque criticar hace cualquiera, pero pensar es más difícil. Es más, la gente critica porque no quiere pensar. Porque pensar cuesta, pensar exige sacrificio. Pero criticar no, criticar da gusto, ¿verdad? Si no, díganle, pregúntenle a mi suegra, ¿verdad? Yo por las dudas, Isaías, me hice una casa así redonda, por si mi suegra quiere venir a pedir un rinconcito alguna vez. Bueno. Está bueno, me gustó.
En realidad, mi suegra ya falleció hace muchos años y era mi amiga encima. ¿Verdad? Pero yo tengo permiso de su hija de hacer chistes también. En honor a mi suegra, doña Mabel. Entonces, analicemos la historia del Paraguay con más profundidad, porque hay un propósito, no es para, ay, qué gusto dar la historia del Paraguay. No es porque, ay, si conocemos más, vamos a portarnos mejor. No, no. Cuando la historia ya no ilumina el presente, es que los pueblos caminan en oscuridad, decía Alexis de Tocqueville, ese gran pensador francés que habló mucho de la democracia. Cicerón decía, nosotros nunca vamos a dejar de ser niños si no sabemos lo que pasó antes de que naciéramos. Porque la historia es el rastro que tenemos que analizar para saber lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, lo que no se puede repetir. Entonces es absurdo olvidar la historia. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? En el fondo voy a ser muy claro con ustedes. Voy a ser muy claro con ustedes. Esto no es una casualidad. Que nuestros jóvenes hoy no sepan la historia no es una casualidad. Hay un pensamiento detrás. Hay una idea detrás. No es un asunto acá en Paraguay nomás. Es en todas partes. La historia pasa a ser algo que debemos olvidar, según mucha gente. Porque la historia, conocer la historia, es empoderarse. Y hay gente que no quiere que nosotros seamos más poderosos. Nos quiere débiles. Es un asunto geopolítico. Ojo, hay ideologías detrás. Ojo, pero yo les digo a esas personas que no son paraguayos, no son paraguayos, déjenle en paz al Paraguay. Así les digo. El Paraguay necesita recordar su historia, porque nuestros jóvenes tienen que saber quiénes son. Tienen que saber que ser paraguayo es un verdadero privilegio. Así como dijo Víctor al principio. Porque cuando sepan eso, ese va a ser el instante, como decía Borges, ese va a ser el instante donde el ser humano se conoce a sí mismo. Pero si nosotros le ocultamos, olvidamos, no nos va a ir bien. Tiene que haber valido la pena el sacrificio. Porque mucha gente se sacrificó para que exista el Paraguay. ¿Ustedes saben por qué el Paraguay existe? Por Piribehuí, por Acostañú, por Cerro Corá, por esas derrotas que no fueron derrotas. Porque ¿quién es el derrotado? El derrotado es el que hace lo incorrecto. El victorioso es el que sale del campo de batalla con la muerte incluso, pero sin haber traicionado sus principios. Es el victorioso. El que muere por una causa justa, ese es un exitoso. Y nuestro presidente y nuestro vicepresidente, con todos sus defectos, ahí están. Y siguen estando ahí en Cerro Corá, hasta ahora. Sus cuerpos nunca vinieron hasta acá. Eso le estoy dando una primicia. Están todavía allá. Pedacito de hueso. Pero siguen allá. Y Cicerón también decía, los muertos viven en la memoria de los que se quedan, de los vivos. Acá estoy mirando, no, ustedes no pueden ver, bueno, no estoy compartiendo pantalla, pero cuando termine esto, en 15 minutos, vayan y busquen una foto. Voy a mostrar. Esta foto es una foto histórica
que muy poca gente conoce. Ahí está. Se le ve a 3 personas, ¿verdad? Ya le voy a mostrar bien. Cuando solucionemos nuestros problemas técnicos. Ahí se le ve al Mariscal Estigarribia, ¿me ven? Ahí. Pueden ver bien. Pueden buscar Mariscal Estigarribia, desfile de la victoria, y van a ver esa foto. Ahí se ve a Estigarribia con su esposa de un lado y del otro lado está Eusebio Ayala. Y cuando él estaba ahí, una señora se le acercó y le abrazó y le dijo, mi general, porque él no era mariscal todavía en esa época, ya habíamos ganado la guerra del Chaco. Mi general, muchas gracias. Estoy muy orgullosa. Estoy muy orgullosa del pueblo paraguayo y de ustedes. Yo le agradezco mucho todo el esfuerzo. Solamente espero que haya valido la pena. Porque yo, general, perdí a mis 7 hijos. Ahí está. Ese tipo de sacrificios hicieron que el Paraguay exista. Pero nosotros hoy, por motivos absurdos, no nos damos cuenta de que la historia nos puede enseñar mucho. Y lo primero que nos puede enseñar, y lo más importante, es saber lo que podemos hacer. ¿Quiénes somos? ¿Cuánto valemos? Nosotros tenemos que comprender que cada nación tiene su palpitar, lo que más le importa, ¿verdad? Sus valores troncos, sus valores culturales más básicos. Por ejemplo, en Alemania el valor más básico es la eficiencia. Ellos lo que quieren es ser eficientes. Todos sus productos son de muy buena calidad porque parte de la eficiencia es que no solamente que funcionen bien, sino que duren mucho. Otros países el valor más importante es el arte, como en Francia. En otros la tradición, como es Italia, el diseño también. El sentido estético en Italia es muy importante, cómo se ve algo. Por eso los grandes arquitectos son italianos y también los grandes cocineros son a lo mejor franceses. Coste que ahora en Perú se come 1000 veces mejor que en Francia. Pero cada nación tiene su palpitar, eso que le caracteriza, eso que le da una identidad. Japón, es cierto, lo decíamos hoy, la responsabilidad es lo más importante de Japón, por eso ellos llegan siempre ahora. Por eso si pierden una batalla son capaces de suicidarse, porque la responsabilidad es lo más importante para ellos. En otras naciones, como en Estados Unidos, lo más importante es el negocio, por eso tienen tanto dinero, porque les importa mucho eso es lo que ellos quieren para su país. No está mal. Y en Latinoamérica la cosa un poco cambia, ¿eh? No voy a mencionar cuáles, pero hay países donde no se valora la verdad. Se valora la viveza criolla. Hay países donde se valora más la fiesta, el baile. Hay países donde se vive en función al rencor con sus orígenes. Hay países donde hay demasiados conflictos raciales,
políticos. Y ustedes van a decir, pero ¿cuál es el palpitar del Paraguay? ¿Cuál es el valor tronco del Paraguay? ¿Qué es lo que nos caracterizó como nación? Y bueno, esa pregunta es compleja. Porque si miramos hoy, a lo mejor es la inestabilidad política, el hecho de querer llegar al poder de personas, grupos, pero en el siglo XIX y cuando fuimos Paraguay independiente, en toda la colonia también, pero sobre todo cuando fuimos Paraguay independiente. ¿Y cuántos años duró eso entre colonia y Paraguay independiente? 350 años. Este último Paraguay es 150 años, es menos. Pero ese Paraguay verdadero es un Paraguay soberano, independiente, libre. Era nuestro más grande anhelo, ser nosotros, ser paraguayos, ser libres. Porque la libertad, así como el poder, no es algo que uno tiene, es algo que uno es. Y no se puede ser, si no se es lo que se tiene que ser, no se puede ser libre, no se puede ser poderoso. Y el poderoso es el que es libre. Y ese era el Paraguay. Libre. ¿Por qué libre? Porque nosotros decidíamos nuestro destino. Nosotros decidíamos qué hacer. No alguien que viene de afuera a decirnos qué hacer. Ni su filosofía, ni su ideología, ni su dinero, ni su ejército, ni nada. ¿Y por qué es un valor ser independiente? Porque como nosotros vamos a ser maduros si no somos independientes. ¿Cómo vamos a amar? ¿Cómo vamos a ser libres si viene alguien a determinar, a decirnos quiénes somos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer? No, no se puede llegar a ser maduro, soberano, en ningún ámbito, si es que vivimos encadenados. Entonces, ese era el anhelo del Paraguay, ¿verdad? Por eso fue soberano políticamente, económicamente, culturalmente, alimenticiamente, hasta financieramente, porque no le debíamos nada a nadie, éramos el único país sin deudas. Entonces, eso no es poderoso el Paraguay. A lo mejor nos tomó casi 2 horas entender qué es poderoso y por qué el Paraguay era poderoso. Y los documentos cuando estudiamos, eso lo podemos ver mañana también. Decía, bueno, este país es un país de los extranjeros que venían, decían, este es un país de gente libre, este es un país donde la gente es capaz de hacer lo correcto, que no se pelea, que no se insulta, ni siquiera los marcantes, los apodos se usaban en el Paraguay, porque era gente que tenía un nivel de educación, un nivel de vida muy alto. En Paraguay no había pobres. Thompson decía, ese ingeniero que trabajó en Paraguay, el británico, ¿verdad? Cuando la guerra llegó, cada paraguayo era propietario de su tierra. O sea, y era el pueblo más feliz del mundo, decía. ¿Cómo no vas a ser feliz si podés vivir de tu trabajo? Y gracias a tu trabajo tenés tu hogar. Y gracias a tu hogar crías una familia. Para el bien, no para el mal. Eso es ser poderoso, claro. Eso no le gustó a mucha gente fuera del Paraguay, porque había gente muy poderosa fuera del Paraguay, poderosa que no es que ellos eran poderosos, tenían poder, que no es lo mismo. Y esa gente le asustaba el Paraguay, les asustaba. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer negocios en los ríos, con los productos que iban y salían de Mato Grosso, con la Argentina, con lo que ellos consideraban muchos recursos, y efectivamente eran muchos recursos,
Y ellos querían hacer negocio y encima querían venir acá y robar, porque esto, como dice Rubiani, fue una guerra de rapiña. Vinieron a robar, vinieron a matar, vinieron a destruir el mejor ejemplo de América. Digámoslo así. Y eso, si nosotros no entendemos profundamente, vamos a seguir peleándonos, vamos a seguir perdiendo tiempo. Y los enemigos del Paraguay siguen estando, siguen existiendo, adentro y afuera. ¿Y quién lo ve al enemigo del Paraguay? Bueno, la gente que no le interesa ni la moral, ni la verdad, ni el bien. Le interesa los negocios, le interesa sus intereses, le interesa el poder, pero no le interesa a la gente. Y eso están afuera del Paraguay también. Y acá también, ¿por qué no, verdad? Pero cuando somos paraguayos y entendemos lo que es ser paraguayo, todo cambia. Todo cambia. Porque ¿quién es paraguayo? El que quiere ser paraguayo, no es el que nació acá. Yo le conozco a mucha gente, que no nació acá, pero que quiere ser paraguayo. Y conozco también acá mucha gente que nació acá y su cédula dice que es paraguayo, pero él no es paraguayo. Porque su corazón está contra el Paraguay. ¿Por qué? Porque su corazón le importa más él, no el país. Y ese es un gran riesgo que uno corre cuando no sabe lo que es el Paraguay. Que nuestro corazón está más dispuesto a mis intereses privados que al interés público. Esto no se confunda, esto no es nacionalismo. El nacionalismo es una ideología. Así como Hitler, como Mussolini, ellos eran socialistas y nacionalistas. Después había otros que eran comunistas y nacionalistas. Y ellos, esas son ideologías. Pero esto es patriotismo, no tiene nada que ver. El patriotismo es amor puro. Amor puro. ¿Por qué sabemos que es amor puro? Porque es sacrificio. Acá miles y miles y miles de personas prefirieron la muerte que algo que deshonraba a su país. La muerte, ¿eh? O sea, lo más valioso que le podemos dar a nuestro país, que es nuestra propia vida. Y acá eso era una constante. Por eso es que decimos que el Paraguay es poderoso. Porque ¿cómo no va a ser poderoso si la gente está dispuesta a morir? Imagínense. Juan Oleari, que era un gran periodista, historiador, contaba cómo las mujeres en Piribebuy se peleaban con los brasileños, las mujeres, armadas de botellas vacías, de pedazos de vidrio, de sus uñas y de sus dientes. Se abalanzaron sobre los enemigos y las botellas se rompían en los negros cráneos y los vidrios rasgaban las mejillas y los dientes arrancaban a pedazos la carne y las uñas hacían saltar a los ojos. ¿Cómo es posible? Imagínense cómo murieron después estas mujeres, ¿verdad? El ejército enemigo eran 20.000 y nosotros éramos 900. 900 contra 20.000. Y cuando esto sucedió, estas eran las últimas sobrevivientes, ¿eh? Las últimas sobrevivientes de la capital del Paraguay. Había una llamada Anita Medina. Oleari dice, creían todo terminado, un grito, un largo grito de rabia y de desesperación, un grito clamoroso, saludó a los primeros imperiales que asomaron dentro de nuestras posiciones, y a este grito, que pareció surgir del fondo de la tierra, surgió una descarga de botellas rotas y una nube de arena que cegó a los asaltantes. Eran las mujeres de Piribebuy, acurrucadas en el foso de las trincheras, confundidas entre los muertos, y no habían sido advertidas por el enemigo, y ahora se alzaban para tratar de caer al lado de los que habían amado en la vida. ¿Quiénes? Sus hijos, al lado de sus hijos, que hacían eso para morir al lado de sus hijos.
Entonces, creo que tiene razón Víctor cuando dice es un privilegio. Y esto es apenas una pequeña parte de lo que vamos a hacer mañana. Mañana vamos a hablar con más profundidad. Esto es la introducción recién. Hay héroes por todos lados. Llenan la historia de este país los héroes, las heroínas, la gente que se sacrificó como nadie para poder vivir en libertad. Acuérdense, váyanse a sus casas o si están en sus casas, reflexionen profundamente sobre si somos libres o tenemos libertad. ¿Estamos peleando para tener libertad o para ser libres? No es lo mismo. Porque el que pelea para tener libertad se va a encontrar con una desagradable sorpresa. Debería pelear para ser libre. ¿Cuál es la diferencia? El que pelea para tener libertad está peleando por el poder o por el dinero. Pero el que pelea para ser libre está peleando por su país, por él, por sus hijos, por sus nietos, por las siguientes generaciones. No es lo mismo. No es lo mismo. Si les preocupa el dinero, porque a todos nos preocupa siempre el dinero, dejen que el dinero les siga a ustedes. Porque si nosotros queremos la felicidad, o queremos el dinero, o queremos la justicia, o queremos... Todo eso son frutos. Frutos. Ustedes no podemos ir detrás del fruto, tenemos que ir detrás del árbol. Y ese árbol es hacer historia. Cuando los poderosos se unen, siendo poderosos, no buscando el poder. Yo creo, Víctor, Isaías, queridos amigos, que es un privilegio ser Paraguay. No solo es una altísima responsabilidad. Yo creo que, como dice Víctor, Dios ama a todos los seres humanos, pero a algunos les dio el privilegio de llamarse paraguayos. Muchas gracias.